Una voz sin fronteras presenta Restaurando las sendas antiguas, el Evangelio eterno. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Muy buenas tardes, de nuevo, hermano y hermana, amigo y amiga que estás en nuestra sintonía televisiva. Recibe el cariñoso saludo de este vuestro hermano, amigo y servidor que os habla, Ernesto Farga, que una vez más, con la ayuda de nuestro Padre Celestial por medio de su Espíritu, vamos a seguir compartiendo otros aspectos importantes dentro de este primer mensaje de los tres que conlleva el Evangelio eterno. Hoy quiero saludar de una manera muy especial a un matrimonio compuesto por William Tejeda y su esposa Soledad, que nos habían invitado para que pudiéramos ir a visitarles y estuvimos compartiendo con ellos gran parte del día de ayer. Recibid, Soledad y William, el cordial saludo de este vuestro hermano, amigo y servidor, deseando que todo cuanto ayer pudimos compartir sea también de bendición para vuestras vidas. Vamos ya a tener la oración. Mientras aparecen en su pantalla nuestras vías de comunicación, vamos ya a tener la oración de introducción y a centrarnos en este nuevo aspecto que hoy culminaremos con el desarrollo del primer ángel, para así dedicarnos con más profundidad al segundo y al tercero, que para mí son muy importantes porque denuncian la caída de Babilonia y que ninguno adore a la bestia y a su imagen. Vamos pues a doblarnos nuestras rodillas. Me voy a postrar de acuerdo a la Sagrada Escritura, para poder elevar la oración hacia el trono de la gracia. Gracias, Padre Celestial, porque en tu infinita misericordia permites que una vez más podamos usar este medio de comunicación presentando una nueva parte de tu Escritura que está directamente relacionada con el primer mensaje de los tres, que tienen que ser proclamados al mundo entero como el último llamado, el último mensaje de amor y de misericordia que tú envías a una iglesia rebelde, a un pueblo apóstata, a un mundo en apostasía, para que puedas sentir tu voz, puedas sentir tu llamado, puedas sentir ese verdadero evangelio eterno que debe ser predicado, para que aquella persona sincera que te busque sienta deseos de amarte, de obedecerte, de guardar todos tus mandamientos y así poder formar parte del remanente, las almas fieles que te aman y proclaman este mensaje final. En el nombre de tu amado Hijo, nuestro amante Salvador, te lo pedimos y te damos las gracias. Amén. Y antes de continuar con el desarrollo del primer mensaje de los tres, en el cual hoy vamos a tener la oportunidad de poder concluir este primer mensaje, para dedicar todo nuestro tiempo, dedicarle toda nuestra energía, dedicarle toda la sabiduría, toda la unción del Espíritu, a compartir, a desenmascarar, a señalar ¿quién es esta Babilonia? De acuerdo a Apocalipsis capítulo 14, que dice, ha caído Babilonia, la gran ciudad que ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Para que a la conclusión de ese segundo mensaje, iniciemos con el tercero, que tiene que ser proclamado a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen.
Para mí, tanto el segundo como el tercero tienen mucha más importancia que el primero, aunque los tres tienen que ser presentados al mundo entero. Pero el segundo y el tercero es un mensaje para que la gente deje de ser babilónico, deje de ser mundano, deje de estar unido al catolicismo, para poder salir de tanto engaño que hay en todas las iglesias, producto de esa mezcla de un falso protestantismo con las falsas enseñanzas introducidas en el mundo religioso cristiano de hoy día a través de la suspicacia, de la insistencia, de la perseverancia, del poder, en definitiva, que la Iglesia Católica Apostólica Romana tiene sobre las iglesias a nivel mundial. Hoy, antes de iniciar el tema de hoy, me gustaría compartir algo que estuvimos también compartiendo con usted en nuestro anterior tema. Por ejemplo, me gustaría recordarles lo que vemos en Romanos capítulo 14, versículo 10. Romanos capítulo 14, versículo 10, el apóstol Pablo, el autor de esta epístola universal a los romanos, nos dice en la parte final del mismo: porque todos compareceremos ante el tribunal del Mesías. Todos vamos a tener que comparecer ante un tribunal, ante un juicio. Y al juicio, recordamos, será llevado aquel que sea transgresor de una ley. Si bien todos tenemos que comparecer ante ese tribunal porque todos hemos transgredido la ley, porque el pecado es transgresión de la ley y todos hemos sido pecadores, va a haber una gran diferencia entre aquellos que, habiendo sido pecadores, hemos aceptado al Mesías como nuestro Salvador personal, para que Él se convierta en mi Salvador, en nuestro Salvador. Y el Salvador lo que hace es, te salva de tus pecados cometidos, pero no para que tú sigas siendo transgresor de cualquier mandamiento, sino precisamente para que aceptes su gracia, su poder, su amor, su misericordia, su aliento, para que unidos a Él podamos recibir poder para ser vencedores, porque esta es la obra que hace el Salvador. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Vino a restaurar en ti y en mí la imagen que se perdió en el Edén como consecuencia de la entrada del pecado. Él viene a restaurar en ti y en mí la santidad, la perfecta obediencia a todos sus mandamientos, estatutos, preceptos y leyes, porque en todo componen el Evangelio eterno. Todo ello es el Evangelio eterno. No hay un Evangelio diferente. No hay un Evangelio posterior a la muerte del Salvador que al anterior. No, es el mismo Evangelio. Perfecta obediencia a todos sus mandamientos, sus preceptos, sus testimonios y sus leyes. Porque el Evangelio no puede cambiar, porque el Mesías, nuestro Salvador, es el mismo ayer, hoy y por toda la eternidad. A pesar de que el falso profeta, el protestantismo apóstata, sigan argumentando diciendo que ahora hay un nuevo evangelio, mienten, porque son falsos profetas que tienen que aparecer en el tiempo del fin para engañar, si fuese posible, a los mismos escogidos. Y tú y yo hemos sido escogidos para la vida eterna. Toda la humanidad fue escogida para poder vivir por toda la eternidad. La decisión depende de ti, amigo y amiga que me escuchas, porque el Salvador ya lo hizo todo. Ahora depende que tú lo aceptes a Él como tu verdadero Salvador.
para que Él te pueda salvar de la esclavitud del pecado, para que habiendo sido pecador, ahora seas una nueva criatura, nazcas de nuevo, y en ese nuevo nacimiento, habiendo dejado atrás nuestra vida vieja pecaminosa, seamos ahora una nueva criatura para la honra y la gloria del Creador del universo. Esa es la gracia que el Salvador quiere darte, amigo y amiga que me escuchas. Poder para ser vencedor. Al que venciere, al que perseverare hasta el fin, ese será salvo. ¿Perseverar de qué? En el buen camino. Perseverando en el camino estrecho que nos tiene que llevar hacia la eternidad. Pero lamentablemente, el mundo, entre comillas, cristiano, anda por el camino ancho. Y muchos son los que transigen por él, que lleva a la perdición. La gran mayoría del mundo cristiano van por el camino ancho, viviendo como el mundo vive, participando de las fiestas del mundo, siendo mundanos con el nombre de cristiano. ¡Qué tremendo testimonio estamos dando al mundo! Gente que dice ser cristiana se comporta peor que un mundano cualquiera. ¡Qué tremendo daño estamos haciendo a la verdadera obra del Maestro de Galilea! ¡Qué tremendo daño estamos haciendo a aquellos que decimos que somos cristianos y nos estamos comportando como el mundo se comporta! Mejor sería, dice el Salvador, atarte una piedra de molino en el cuello y echarte al fondo del mar antes que por tu culpa uno de estos pequeños se pierdan. Porque el testimonio nuestro es de vital importancia para otros, que puede ser para vida eterna o para muerte. Depende del testimonio que ellos hayan visto en ti o en mí. Y el mejor testimonio que un creyente puede dar es una perfecta conversión para que, habiendo sido antes lo que hubiéramos sido, ahora somos una nueva criatura, vencedores, alejados del mundo, alejados del pecado, alejados de la moda, alejados del deporte, alejados de todo aquello que la sociedad te ofrece, para poder ser hijo e hija del Todopoderoso. Y como transgresores todos tenemos que comparecer delante del tribunal del Mesías, como hemos leído en Romanos capítulo 14, versículo 10. La diferencia está en que unos habremos aceptado la mediación de nuestro amante Salvador y Él va a interceder por nosotros y nos va a presentar su sangre en lugar del pecado nuestro. Pero aquel que siga siendo desobediente no podrá hacer uso de su Salvador, porque precisamente no lo aceptó como su Salvador, lo despreció, y entonces no va a tener un abogado que pueda defenderle delante del Padre y delante de las tablas de la ley. Esa es la gran diferencia que vamos a tener todos en el juicio. Unos vamos a asumir a nuestro Salvador, como nuestro abogado, como nuestro defensor, como nuestro único mediador entre el Padre y nosotros. Y lo aceptamos como lo que es, mi Salvador personal, que me salva del pecado para que deje de ser pecador y sea una nueva criatura por los méritos de Él, por su gracia, por su poder, por su aliento, que me redarguye y me enseña de pecado, de justicia y de juicio. El mismo autor, Pablo, en su segunda carta universal a los hermanos de Corinto, en el capítulo 5, versículo 10, podemos leer también lo siguiente: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal del Mesías,
para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Todos vamos a tener que comparecer para ver qué es lo que vamos a recibir en ese juicio. Vida eterna o muerte eterna también. Por eso, el llamamiento a una vida santa que encontramos en 1 de Pedro capítulo 1, versículos 18 y 19, es una realidad que debe ser en tu vida, amigo y amiga que me escuchas. Todo el Nuevo Testamento es un llamado precisamente a que seamos obedientes. Todo el Nuevo Testamento es un llamado a la perfecta obediencia que el Creador quiere recibir de sus criaturas. Y el apóstol Pedro, en su primera carta universal, en el capítulo 1, versículos 18 y 19, leemos lo siguiente: porque sabiendo que fuisteis, ¿qué? Rescatados de vuestra vana manera de vivir. Hemos sido rescatados de nuestra vana manera de vivir. Hemos sido rescatados por medio del Salvador de nuestra vida vieja pecaminosa, la cual recibisteis de vuestros padres. Hemos sido rescatados de nuestra vida vieja, pecadores como hemos sido, por medio de la sangre preciosa del Mesías, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, no para que nosotros sigamos ofreciendo cada día sacrificio por el pecado, porque esa es la triste experiencia que le pasó al pueblo de Israel, sino para que ahora, aceptando a ese cordero sin mancha y sin contaminación, ya ofrecido desde antes de la fundación del mundo por si el hombre iba a pecar, podamos aceptarle a Él como nuestro mediador, como nuestro Salvador, que nos tiene que salvar de nuestra condición pecaminosa, no para que sigamos cayendo en esos defectos de carácter o pecado que antes teníamos, sino para que ahora seamos una nueva criatura. De ahí la importancia de estos temas que hemos estado compartiendo con usted hasta ahora. Y en este primer mensaje, de acuerdo a Apocalipsis capítulo 14, versículo 7, nos dice: temed a Yahweh, temed a Yahweh, dadle honor, gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y recordamos también, llega la hora de nuestro juicio, y al mismo tiempo llega también la hora del juicio de nuestro Padre Celestial, porque Satanás, el acusador de nuestros hermanos, está acusando también al Creador del universo de que aquellos que dicen ser su pueblo, dicen que no pueden guardar la ley. Y Satanás le dice al Creador: la ley que tú has dado es tan imperfecta que los habitantes de la tierra, aquellos que tú creaste para que te adoren, no la guardan. Esa es la acusación que Satanás está haciendo delante del Padre. Pero llegará el momento que el Padre verá también el trabajo de la obra del Hijo y estarán complacidos porque van a haber millones que se van a salvar. El Salvador mismo verá de una forma agradecida que su trabajo valió la pena, que su muerte valió la pena, que su sacrificio por la humanidad caída en el pecado valió la pena, porque millones de millones a nivel mundial en todas las edades siempre han habido personas que posiblemente como tú y como yo estemos guardando todos sus mandamientos por amor a Él, porque si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Y este primer mensaje de los tres, de acuerdo a Apocalipsis capítulo 14, verso 7, que dice: temed a Yahweh y dadle honor, gloria, porque la hora de su juicio ha llegado.
y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Hemos desarrollado el primer mensaje, temed a Yahweh, dadle honor, gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Hoy, en estos momentos, vamos a desarrollar la última parte de lo que usted ve en su monitor, que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas, y el mensaje que hoy vamos a compartir es precisamente que el primer mensaje nos lleva a restaurar el santo día de reposo. Porque vamos a ver cómo en el primer mensaje hallamos las mismas palabras que encontramos al final del cuarto evangelio directamente relacionado con el sábado. Pero para ello, en primer lugar, usted, amigo y amiga que me escuchas, al menos un servidor y otro más como este servidor, nos sentimos que somos realmente reformadores. Nosotros hemos sido llamados reformadores. Hemos sido llamados a reformar, a restaurar lo que la Iglesia Católica desde el año 300 y pico de nuestra era hasta ahora ha estado pervirtiendo de la verdad, apoyada por un movimiento llamado protestantismo, que dejó de ser protestante, se convirtió en un falso profeta, en un protestantismo apóstata, que en lugar de denunciar los pecados de Roma, en lugar de desenmascarar las falsas enseñanzas de Roma, siguen compartiendo las mismas creencias de la Iglesia Católica Apostólica Romana, engañando al mundo entero. El Creador del universo tiene un pueblo que ha sido llamado como a ser un verdadero reformador. Y para ello lo encontramos en Isaías capítulo 58, versículo 12. Isaías capítulo 58, versículo 12 leemos: y los tuyos, no dice a los adventistas del séptimo día, no dice a los movimientos de reforma, no dice a los grupos independientes, a los ministerios independientes, no dice a los judíos mesiánicos, no dice a los israelitas del nuevo pacto, no dice a los dominicales, no, dice a los tuyos. Los tuyos, las almas fieles, aquellos que entendemos la responsabilidad de proclamar a la Iglesia y al mundo el último mensaje de amor y de misericordia. Los tuyos, las almas fieles, aquellos que aceptamos la gran comisión como una gran comisión dada para cada uno de nosotros, no para mantener nuestros labios cerrados, sino para proclamar el último mensaje de amor y de misericordia que tiene que ser dado a una iglesia en apostasía y a un mundo rebelde a sus leyes. Y los tuyos, las almas fieles, edificarán las ruinas antiguas. Podemos ver de nuevo la cita para que usted, amigo y amiga, en su hogar pueda estar también visualizándola. Los tuyos edificarán las ruinas antiguas. Los tuyos, las almas fieles, los obedientes, los que te aman, los que guardan tus mandamientos, los que guardan tus fiestas solemnes, los cimientos de generación en generación levantarás. Los tuyos serán llamados reparador de portillos. Los tuyos restaurarán las calzadas para habitar. Los tuyos, en definitiva, una pequeña manada. La pequeña manada que el Creador siempre ha tenido a nivel mundial, los tuyos.
No está haciendo referencia a una iglesia organizada a nivel mundial, con un presidente a nivel mundial, no. Los tuyos, las almas fieles, aquellos que sienten la responsabilidad de vivir la misma vida de obediencia que vivió el Salvador, porque ese es el modelo que el cielo envió para que tú y yo podamos ser imitadores de él. Pablo lo dijo, sed imitadores de mí como yo lo soy del Mesías. Tenemos a un humano como tú y como yo que podemos imitarle al apóstol Pablo. Él era imitador del Mesías. Él era imitador de aquel que lo aceptó como su Salvador. Nosotros no tenemos otro camino, amigo y amiga que me escucha. No tenemos otra alternativa que ser imitadores de todos cuantos anteriormente a nosotros han vivido la misma experiencia de ser obedientes a todos los mandamientos, estatutos, testimonios, preceptos y leyes. Los tuyos hemos sido llamados a edificar, a reparar, a restaurar, a edificar todo lo que la Iglesia Católica y el protestantismo apóstata, los falsos profetas modernos de hoy día, los dominicales en general, han estado pisoteando de la verdad, y que para este tiempo del fin, los tuyos deben proclamar el último mensaje de amor y de misericordia, que es el último mensaje que el Creador del universo envía a un mundo y a una iglesia totalmente en apostasía. Cuando usted va por la calle y usted es conductor de un vehículo y ve en la esquina de la calle la palabra stop, ¿usted qué hace con el vehículo? ¿Usted qué hace? ¿Pasa de largo esa esquina? ¿Pasa de largo? ¿Cruza la calle con su auto violando una señal de tráfico que le indica stop? No, ¿verdad que no? Stop significa párate. Parar significa que el auto quede totalmente parado. Eso es lo que significa stop. Si usted infringe esa ley de tráfico y hay un agente que lo está viendo, a usted le pueden quitar el carnet, el permiso de circulación. Y usted puede caer en la infracción de una ley que le puede ocasionar su propia muerte o puede ocasionar la muerte hacia alguien que usted pueda, al transgredir la ley, producir un accidente, una colisión entre vehículos. Stop significa párate. Al conductor que ve un stop sabe que tiene que parar su auto. Ni siquiera puede avanzar si no lo para, porque eso también es infracción de la ley. Aquí en este país prácticamente uno hace lo que le da la gana, al menos en esta ciudad no hay ley de tráfico. No hay agentes que puedan controlar, así está la sociedad. Pero hay países en los cuales, de una forma muy silenciosa, sin que nadie lo perciba y sin que nadie se dé cuenta, hay un agente de autoridad en puntos estratégicos colocados y al infractor de la ley automáticamente le hacen el alto y le extienden la boleta correspondiente por haber infringido una ley, la ley de tránsito. En el capítulo 6 de Jeremías, versículo 16, podemos ver también lo siguiente. Jeremías capítulo 6, versículo 16. Así dijo Yahweh: paraos en los caminos, párate, detente en el camino, párate, observa, mira, pregunta por las sendas antiguas. ¿No sabes qué camino tienes que conducir?
no sabes si el derecho es el correcto o es el izquierdo. Párate, contempla, pregunta por las sendas antiguas. Mira cuál sea el buen camino y anda por él y hallarás descanso para vuestra alma. Ese es el propósito que el Creador tiene para ti, amigo y amiga que me escuchas. Como el conductor cuando va con su auto por la carretera encuentra el stop y tiene que parar. Hoy el Salvador, por medio del profeta Jeremías, nos dice también lo mismo. Hay muchos caminos, que dice el refrán popular, todos los caminos llevan a Roma, pero Roma es la perdición. Todos los caminos te llevan a la muerte. Un solo camino es el que te tiene que llevar a la vida eterna. En Europa, todos los caminos te llevan a Roma. En la religión, todas las iglesias te llevan a Roma, a la iglesia católica apostólica romana. Todas las iglesias te llevan ahí. Pero solamente hay un camino que te puede llevar a la vida eterna. Un solo camino. Y el Salvador, por medio del profeta Jeremías, en el capítulo 6, verso 16, nos dice: paraos en los caminos, detente, no sigas avanzando. Párate, observa, mira, pregunta por las sendas antiguas si no sabes por dónde tienes que ir. Pregunta, observa, ve cuál es el buen camino para que puedas andar por él. Y en esa condición dice: y hallaréis descanso para vuestra alma. Pero el pueblo de Israel en la época de Jeremías dijeron: no andaremos, no queremos saber nada de lo que tú nos indicas, Jeremías, no queremos obedecerte. Hoy está pasando lo mismo. La historia se repite, hermano y hermana que me escuchan. La historia se repite. Pocas personas dedican tiempo a estudiar en profundidad la Sagrada Escritura. Pocas personas se humillan ante el Creador del universo para poder comparar texto con texto de la Sagrada Escritura. Por eso hay tantas iglesias, por eso hay tanta confusión en todas las denominaciones religiosas, e inclusive hay tanta confusión, tanta apostasía dentro del movimiento que fue levantado para restaurar las verdades para el tiempo del fin, y que lamentablemente ese movimiento, al igual que antaño, también ha apostatado juntamente con todas las iglesias que salen de ellas, con todos los ministerios independientes, la mayoría de ellos, lo mismo que la gran mayoría de grupos disidentes, que así se les reconoce, que surgen del movimiento adventista del séptimo día, que es el movimiento que fue levantado para proclamar el último mensaje de amor y de misericordia. Paraos en los caminos. Paraos en los caminos y mirad. Párate, amigo y amiga que me escucha. Párate, no vayas tan deprisa con tu vida. Ten un poquitín de paciencia. Para tu motor. Para tu inquietud. Detén tu estrés. Párate. Y en ese momento de quietud, dobla tus rodillas ante el Creador del universo y pídele que te dé sabiduría para que puedas ver cuál es el verdadero camino que tienes que tomar hoy, que te puede llevar a la vida eterna. No digas como el pueblo de Israel de antaño: no andaremos. No. Ya sabes cuáles son las consecuencias que está pagando el Israel de antaño. Las mismas consecuencias serán para todos aquellos que sigan siendo transgresores a esos mandamientos, estatutos, preceptos, testimonios y leyes que el Creador nos ha dado a cada uno de nosotros para nuestro bien presente y futuro. Lanzo una pregunta, hermanos, para que tu mente comience a maquinar.
lanzo una pregunta para que tu mente comience también a escudriñar. Si estuviéramos viviendo bajo un nuevo pacto, como dicen los dominicales, como dicen también la Iglesia Católica, donde ahora en lugar del sábado dicen que hay que guardar el domingo, como día de la resurrección del Salvador, o el nuevo pacto de estos pentecostales que dicen el pacto de la gracia, y que por estar viviendo ahora bajo un nuevo pacto, el pacto de la gracia, y no tenemos responsabilidad de guardar la ley, ¿qué finalidad tiene presentar el Evangelio eterno, el mensaje de los tres ángeles para este tiempo del fin? ¿No te das cuenta, amigo y amiga que me escuchas, que son incongruencias que solamente se pueden permitir por aquella gente que no estudia la Sagrada Escritura y que en realidad son falsos profetas dominicales que siguen las falsas enseñanzas de Roma? ¿Qué finalidad tiene poder estudiar el libro de Apocalipsis y presentar, de acuerdo al capítulo 14, el Evangelio eterno, el mensaje de los tres ángeles para este tiempo del fin, si ahora estuviéramos viviendo bajo un nuevo pacto donde, como dicen ellos, no hay necesidad de guardar la ley? ¿Qué finalidad tendría proclamar un mensaje de arrepentimiento cuando ellos dicen que no hay ley que guardar, pero sí que guardan parte de la ley? El problema de ellos es que no quieren guardar el sábado. ¿Te das cuenta, amigo y amiga que me escuchas? Una pequeña pausa y continuamos enseguida con ustedes desarrollando la segunda parte de este importante tema de hoy. Una pausa y regresamos de nuevo con ustedes. Ya regresamos con Restaurando las Sendas Antiguas, el Evangelio Eterno. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. ¿Te gustaría estudiar y conocer las Sagradas Escrituras y conocer las profecías relacionadas con Daniel y Apocalipsis que nos muestran el tiempo exacto en que vivimos? Nuestro amante Salvador dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Te gustaría conocer la verdad que te llevará por el camino hacia la vida eterna? Teléfono 0051-4458-0087, efarga@yahoo.com.ar, www.unavozsinfronteras.com.ar. Continuamos con Restaurando las Sendas Antiguas, el Evangelio Eterno. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio Eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Volvemos a la pregunta, para aprovechar los últimos minutos que nos quedan para terminar con el desarrollo de este importante tema. Si estuviéramos viviendo bajo un nuevo pacto, el pacto de la gracia, donde los dominicales dicen que no hay ley que guardar, que ahora estamos viviendo bajo la gracia, pero ellos no son ni asesinos, ni idólatras, ni adúlteros, ni ladrones, ni nada de esas cosas, ¿qué finalidad tendría presentar el Evangelio eterno para este tiempo del fin? Veamos Apocalipsis capítulo 14, versículo 7. Y lo vamos a comparar con Éxodo capítulo 20, versículo 11. Apocalipsis capítulo 14, versículo 7, leemos: temed a Yahweh y dadle honor, gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. ¿Verdad? Es un tema que por varios días
lo hemos estado compartiendo con ustedes. Y hemos estado desarrollando tema por tema. Adorad a aquel. Y estuvimos analizando, estudiando que teníamos que adorar a Yahweh y al Creador, a su Hijo. Y en este primer mensaje dice, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Para el Creador del universo no hay nada casual, amigo y amiga que me escuchas. Para el Creador del universo no existen las casualidades. Los dominicales dicen que no hay ley que guardar. Ellos guardan parte de la ley. El problema de ellos no es la ley porque ellos guardan parte de la ley. El problema de ellos es el sábado. Y en este primer mensaje de los tres, adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Son palabras que usted puede encontrar también en Éxodo capítulo 20, versículo 11. Son palabras que usted puede encontrar, repito, en Éxodo capítulo 11, Éxodo capítulo 20, versículo 11, que es la conclusión al cuarto mandamiento directamente relacionado con el sábado. Acuérdate de qué. Acuérdate del sábado para santificarlo. 6 días trabajarás, está diciendo. Pero en el versículo 11 aparecen las mismas palabras que usted puede ver en el primer mensaje angelical. En Apocalipsis capítulo 14, verso 7 dice, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. En Éxodo capítulo 20, versículo 11 dice, porque el Creador, aquel a quien tenemos que adorar, el Hijo, en 6 días hizo Yahweh los cielos, la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto, Yahweh bendijo el sábado y lo santificó. El primer mensaje nos lleva a temer al Padre, dadle honor, gloria, amándole, guardando todos sus mandamientos, tomándolo como lo que es nuestro único Elohim, el Todopoderoso. La hora de su juicio y la hora de nuestro juicio ha llegado. Tenemos que temer al Padre y tenemos que adorar al Hijo. Padre e Hijo. Decíamos que no hay 3, solamente 2, el Padre y el Hijo. Y teníamos que adorar a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas, que es un recordativo a la perfecta observancia al cuarto mandamiento, porque este primer mensaje me lleva directamente al cuarto mandamiento, porque en 6 días el Creador hizo los cielos, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Y después separó el sábado, lo bendijo y lo santificó. Poder entender este triple mensaje angelical, poder entender este evangelio eterno que debe ser predicado a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, poder entender, poder vivir, poder aceptar este glorioso evangelio que debe ser predicado, te tiene que llevar a ti, amigo y amiga que me escuchas, me tiene que llevar a mí a una perfecta obediencia a todos sus mandamientos. Como lo vamos a ver a la conclusión de este triple mensaje angelical, en el capítulo 14, versículo 12 de Apocalipsis, nos dice, aquí está la paciencia de los apartados. Mientras el mundo sigue despreciando la ley del Creador, mientras el mundo pisotea sus mandamientos, mientras el mundo desprecia el cuarto mandamiento, mientras el mundo desprecia
el mandamiento que contiene el sello del Creador, como es el sábado. Mientras el mundo desprecia la ley que escribió el mismo Creador con su propio dedo en 2 tablas de piedra. Mientras el mundo, influenciado por la Iglesia Católica Apostólica Romana, sigue despreciando los mandamientos y el sábado del Creador, el Creador va a tener un pueblo a nivel mundial, una pequeña minoría que estará amándole, guardando todos sus mandamientos. Aquí está la paciencia de los santos. Aquí está hoy, tiempo presente, la paciencia de los apartados del mundo, del pecado y de la carne. Porque eso es lo que significa la palabra santo, apartado del mal, apartado del mundo, apartado del pecado, apartado de la carne. ¿Quiénes son estos apartados? ¿Los desobedientes? ¿Los mentirosos? No. ¿Los dominicales? No. ¿Quiénes? La respuesta la encontramos a continuación. Los que guardan los mandamientos de Yahweh y la fe de Yeshua. Mientras el mundo desprecia la ley que fue dada por el mismo dedo del Creador en 2 tablas de piedra, mientras el mundo pisotea su ley, mientras el mundo desprecia su sábado, mientras el mundo desprecia el sello del Creador que está en el 7º día de la semana, en el 4º mandamiento, en el día del sábado, en el día del Shabbat, mientras el mundo desprecia la oportunidad de vivir por toda la eternidad, precisamente por ser obediente, una pequeña minoría, aquí en la ciudad de Chepén, una pequeña minoría en las ciudades de al lado, una pequeña minoría a nivel mundial en todos los lugares, aman al Creador guardando todos sus mandamientos. Y como hemos leído en Apocalipsis capítulo 14, verso 12, aquí está la paciencia de los apartados, de los santos, los que guardan hoy, tiempo presente, los que guardan hoy, tiempo presente, los mandamientos de Yahweh y la fe de Yeshua. Todo esto, hermano y hermana que me escuchas, tiene que haber producido en tu vida, como me debe de haber producido en mi vida, una escalera de eventos espirituales en tu interior o en mi interior que me tienen que llevar a obtener la vida eterna. Todos hemos sido tremendos pecadores, pero la ley ha sido dada para el pecador, no para el bueno, no para aquel que ya es santo, no. La ley ha sido dada para el pecador porque la ley es el ayo que me tiene que llevar al conocimiento o a mi necesidad de un verdadero Salvador que me tiene que salvar de mis pecados para que no siga transgrediendo su ley. Y cuando como pecador me doy cuenta de que estoy totalmente perdido porque la ley me condena, siento necesidad de un Salvador, acudo al único lugar donde lo puedo encontrar, en el lugar santísimo del santuario celestial, donde Él está intercediendo por el pecador que se arrepiente. Acudo a Él en oración privada, a solas con Él, y esta oración tiene que ser dirigida al Padre en el nombre del Hijo, y allí tiene que haber comenzado en tu vida y en mi vida la escalera que me tiene que llevar a la vida eterna. En primer lugar, cuando uno conoce la ley y se da cuenta de que es transgresor, lo primero que tiene que ocurrir en tu vida es arrepentimiento. Lo primero que tiene que haber ocurrido en tu vida es arrepentimiento.
Dolor por el pecado significa el arrepentimiento. Arrepentirte de algo que has hecho mal. Arrepentirte de la transgresión de cualquier pecado cometido. Luego de ese arrepentimiento viene la confesión de los pecados. Me gustaría ver el tema aquí en pantalla para que usted también, amigo y amiga que me escuchas, perciba lo que estamos compartiendo. Arrepentimiento. Después del arrepentimiento debe venir la confesión del pecado. La confesión del pecado no es suficiente confesarlo y seguir transgrediéndolo. El arrepentimiento me lleva a la confesión del pecado. La confesión del pecado me tiene que llevar a abandono del pecado para poder recibir el perdón. Cuando yo recibo el perdón y comienzo a ser obediente a todos sus mandamientos, estoy preparándome con la ayuda del Creador del universo a recibir el sello del Creador, su sello de obediencia, porque estaremos reflejando su carácter, un carácter obediente a todos sus mandamientos, estatutos, preceptos y leyes. Y ese arrepentimiento, esa confesión del pecado, ese abandono del pecado, que con el abandono del pecado me lleva al verdadero perdón de pecado, estoy preparándome para recibir el sello del Creador cuando sea puesto, y al mismo tiempo para ser considerado por Yahweh a través del Hijo como hijos e hijas de Elohim, porque habremos dejado ya de ser pecadores. Y en esa condición de ser hijos e hijas de Elohim, seguir viviendo en esa nueva vida, seguir viviendo, amándole, guardando todos sus mandamientos, porque de esa manera estaremos preparándonos para poder vivir una vida eterna, una vida sin fin, al lado de aquel que tanto nos amó y nos ama y desea que podamos vivir eternamente, porque ese es el propósito por el cual fuimos nosotros creados. No lo dudes, amigo y amiga que me escuchas. No hay otro evangelio eterno que pueda ser presentado al mundo. No hay otro evangelio eterno. No hay otro evangelio. No hay nada nuevo. Porque es el mismo evangelio que recibió Adán y Eva después de la entrada del pecado. El mismo evangelio que vivieron los antediluvianos. El mismo evangelio que tenían que vivir los habitantes de Sodoma y Gomorra. Perfecta obediencia, fueron desobedientes, fueron aniquilados. Finalmente los desobedientes serán lanzados en el lago que arde con fuego y azufre, que será la muerte segunda. Pero aquellos que se arrepienten porque hay una ley que guardar, confiesan su pecado, lo abandonan, reciben el perdón del pecado, preparándose para recibir el sello del Creador, son considerados como hijos e hijas de Elohim. Estaremos preparándonos para poder vivir por toda la eternidad junto al Padre y al Hijo y todos los redimidos y todos los ángeles que no cayeron, para poder visitar también los otros mundos que fueron creados y que tampoco se revelaron. Hoy, una voz sin fronteras les termina de presentar Restaurando el Sábado. Es verdad que el sábado no te va a salvar, porque el único que nos puede salvar es el Salvador. Pero violando el sábado, que es el mandamiento que más pisotea la sociedad, violando el sábado, sabiendo que el sábado forma parte de la ley y que está vigente todavía, violando el sábado, la violación del sábado te va a condenar para que no puedas vivir por toda la eternidad, sino que como transgresor de una ley,
recibas las consecuencias del pecado, que la paga del pecado es muerte. ¿Qué vas a hacer con tu vida, amigo y amiga que me escuchas? ¿Qué decisión vas a tomar? ¿Seguirás entre los muchos que todos los caminos llevan hacia la Iglesia Católica Apostólica Romana? ¿O te unirás con aquella pequeña manada, con aquel pequeño remanente, con esas almas fieles que proclamamos a nivel mundial, que el hombre puede ser perfecto a través del Salvador, amándole, guardando todos sus mandamientos, para que al observar todos sus mandamientos, seamos también aceptados por nuestro Padre Celestial, a través de los méritos y la obra mediadora de nuestro Salvador, como hijos e hijas de Él, y que podamos vivir en un tiempo no muy lejano, por toda la eternidad, juntamente con aquellos que tanto nos amaron, el Padre y el Hijo. ¿Qué harás con tu vida? Gracias, Padre Celestial, porque hay vida en tu palabra. Una palabra que tú dejaste escrita para que pudiera ser presentada al mundo entero. Un evangelio, unas buenas nuevas, donde hay poder para ser vencedores, no porque en nosotros haya mérito o poder alguno, sino por ese mérito que viene de tu Hijo, que está intercediendo por el pecador arrepentido en el lugar santísimo del santuario celestial. Gracias, Padre, por esa obra mediadora en la cual tu Hijo está intercediendo como abogado por aquellos que nos arrepentimos de nuestras debilidades. Gracias, Padre, porque tú diste un mensaje que tiene que ser proclamado al mundo entero. Gracias, Padre, porque en un día no muy lejano, tu Hijo saldrá también de interceder de ese lugar. Y cuando pronuncie las palabras, hecho es, el tiempo de gracia para la humanidad habrá terminado. El impío seguirá siendo impío, el pecador seguirá siendo pecador, el justo seguirá siendo santo y el apartado seguirá siendo santo y apartado, porque ya el tiempo de gracia habrá terminado para todos. Que tu Espíritu siga sensibilizando nuestros corazones para que en este tiempo de gracia que todavía nos queda, podamos asumir nuestra responsabilidad acudiendo al lugar santísimo donde tu Hijo está intercediendo por nosotros para que podamos arrepentirnos de todas nuestras debilidades y pecados, confesarlos, abandonarlos y poder recibir el perdón y ser aceptados por ti como hijos e hijas tuyas. En el nombre de tu Hijo, nuestro amante Salvador, te lo pedimos y te damos las gracias. Amén. Amén. Bien, amigo y amiga que me escuchas, recordamos nuestras vías de comunicación, unas vías de comunicación que están a tu disposición las 24 horas del día, por si sientes el deseo o tienes la necesidad de comunicarte con nosotros. 0051, teléfono internacional de llamada hacia Perú, código de área 44, teléfono 580087. Nuestro correo electrónico efarga@yahoo.com.ar o visitando nuestra web www.unavozsinfronteras.com.ar. Nuestros vías de comunicación están a tu disposición las 24 horas del día. Hasta nuestro próximo programa. Que el Padre, juntamente con el Hijo, te protejan, es mi deseo y oración. Hasta entonces. Una Voz Sin Fronteras presentó Restaurando las sendas antiguas, el Evangelio eterno. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo.